estuvo muy feo. Bueno, mi aportación es un poco curiosa. Cuando mis compañeros me hicieron la proposición de que, oye, hay que hablar de Vientos del Pueblo y por qué es una buena idea leerlos, yo no sabía cuál elegir porque, tal como se ha mencionado, es una colección muy buena. No les mentiré que hay unos autores que no son de mi agrado, pero y sin embargo uno puede conocer autores totalmente desconocidos para uno, ¿verdad? El primer texto del que les hablaré aquí se llama Los dones de los tres reyes, el cual, a mi parecer, comienza con una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si los tres obsequios que los Reyes Magos le dieron a Jesús hubieran sido empeñados por su padre o vendidos en un puesto de cualquier mercado? Porque, como recordaremos, no tenían nada. Excelente referencia. Entonces el cuento comienza con María siendo acechada por tal belleza, por el hijo de este mercader. Él la describe con tal belleza como solamente puede ser una mujer pura, santa, virgen, con pechos de oro y con una edad de 14 y 15 años cargando a un bebé. Todo el libro va de cómo es la negociación entre José y este mercader llamado Saúl. Básicamente es todo un regateo, ¿no? Oye, ¿en cuánto cuesta esta mesa? No, pues dame 6 tetradracmas. Ok. ¿Y si te lo intercambio por esta bolsita de mirra? Bueno, te podría ayudar 10 tetradracmas y por la mesa pues dame 4, ¿no? Bueno, resulta que ese es el argumento principal del texto, todo lo que es la negociación, porque posteriormente y relegado a un segundo plano, se nos cuenta que estos tres obsequios solamente eran bendiciones para Jesús. Para todas las demás personas con las que se habían hecho de estos, eran maldiciones. El herrero que fundió el oro junto con níquel, junto con cobre o estaño, murió en un incendio en su taller. La persona que trasladaba la mirra fue asediado por unos bandidos en los que éste perdió la vida. Y el del incienso, bueno, tuvo un destino un poco más trágico, que no les voy a spoilear. De esa forma termina este pequeño cuento que te lo puedes leer en menos de 10 minutos. Es curioso, porque también me hace recordar una película, si no mal recuerdo, de 1986, llamada La Última Tentación de Cristo. Esa película fue muy polémica en su momento, fue censurado en más del 90% de los países del mundo. El actor principal, William Dafoe, básicamente se ganó el rechazo de toda la industria cinematográfica porque toman lo que para nosotros ya es un pilar, algo que está totalmente establecido, y le dan totalmente un giro de tuerca. Por ejemplo, en esa película, Jesús es tentado durante la cruz por parte del diablo, solo que él no lo sabe. El diablo se hace pasar por Dios y les dice: hijo mío, solamente quería ver hasta dónde eras capaz. De la misma manera en que Dios tentó a Abraham con asesinar a su hijo, el diablo tienta a Jesús para decirle que se arrepienta y se eche para atrás, que le diga a todos los demás que no era el hijo de Dios, solamente alguien que quería tener un poco de fama. Después, si tienen oportunidad, vean esa película. Termina de una manera muy épica. Pero eso es lo que sucede, es algo muy curioso cuando valores, órdenes, ideas, creencias que ya tenemos totalmente erradicadas, les damos un nuevo sentido, crean algo increíble como lo es este cuento. Mi segundo cuento se llama Esfumato más azul. Es la historia de un detective que busca encarecidamente encontrar a un asesino. Este asesino tiene por gusto
decapitar a las personas, desmembrarlas y demás, y pintar sus cuerpos con color azul. El texto alterna entre lo que es el caso del detective y también en lo que es una conversación un poco más antigua entre Leonardo da Vinci y sus discípulos, puesto que Leonardo nos cuenta ya durante sus últimos días de vida cómo él sentía básicamente que todo su trabajo había sido para nada, puesto que al igual que cualquier hombre, estaba a punto de morir. Y pues uno se siente muy humano a veces, e incluso se siente mal de ser un solo humano cuando está viendo cerca la muerte. Entonces resulta que este asesino había encontrado notas de lo que eran los archivos de Leonardo da Vinci, e inspirado en cierta manera en parte de sus notas, intentaba él, a través de los asesinatos, llegar a este punto en el que lo violento se volviera arte. Y pues Esfumato más azul es el título porque en alguna parte del texto uno de sus discípulos de Da Vinci le dice: ¿cómo puedo hacer que un cuadro de esta reina pueda volverse más humano? A lo que Leonardo le contesta: ¿has visto lo que está más allá de las montañas, más allá de los ríos y los lagos? Cuando pierdes la vista en el horizonte, no puedes ver en qué momento comienza el azul de la infinidad, el azul del cielo y del océano. Entonces su aprendiz malentiende que el color azul es lo que vuelve más humano a las personas, y de igual manera el asesino malentiende que al asesinar y tratar de volver sus crímenes arte, pues solamente las baña en color azul. El siguiente texto, el Crítico, es un poco curioso porque, al igual que el anterior, trata de un asesino, pero que sus víctimas son escritores que, según el victimario, no aportan nada a la literatura como tal. Personas que buscan redundancias, que abusan de sinónimos, de pleonasmos, que inclusive hablan con errores ortográficos, como el famosísimo aiga. Entonces, igual que el texto anterior, hay un detective que busca encontrar al asesino. Este es muy meticuloso y deja las pistas que solo él desea para que los demás lo encuentren. Y se da cuenta como en una madrugada, en una librería que no vamos a mencionar, hace que varios autores, curiosamente, todos premiados, ya sea con un Nobel o con un Phil, o sea, premios que son baluartes, se den cita en esta librería solamente para que entre ellos discutan cuál de ellos será el siguiente. Mientras que el detective está frustrado porque no puede dar con el asesino. Y el texto es increíble. El siguiente texto se llama La madre del metro y otros cuentos, de Óscar de la Borbolla. De este texto me gustaría hablar particularmente de un pequeño cuento llamado La infancia interminable. ¿Qué ocurre cuando nos dejamos llevar por la angustia? Dice por ahí un rezo popular que la depresión es sobrepensar el pasado y la angustia sobrepensar el futuro. Este niño, protagonista de 4º año de primaria, comienza a disfrutar de los placeres de la vida, de convivir con su mejor amigo todos los días, de salir al recreo, de hacer vandalidades, hasta que reprueba el 4º año. Su amigo sigue avanzando en el tiempo, sigue pasando los años, pero esta persona se queda atrapada en el 4º año por el resto de su vida. Y curiosamente no envejece, siempre tiene la misma edad, la misma apariencia, y solamente ve cómo se angustia todo el tiempo, porque cuando él está en cuarto, abusa y le quita el dinero a los de grados inferiores. Luego estos crecen y se vengan de él.
se da cuenta que siempre es un martirio para él pasar las mismas materias. Los pequeños placeres que había tenido originalmente cuando cursaba por primera vez el 4º grado, ahora son más que cosas banales. Es como si estuviera todo el tiempo atrapado en una rutina, algo más así como el mito de Sísifo, en el que Sísifo fue condenado a repetir siempre la misma acción de cargar una piedra hasta la cima de una montaña, y justo cuando estaba a punto de llegar, todas las veces la piedra se le venía. El texto termina de una forma muy triste, a mi parecer, porque termina con él viendo que hay un doble de lo que era su mejor amigo llamado Manolo, que siguió creciendo y avanzando y ejerció una carrera. Un día él llega a la escuela, el primer día de clases, y se da cuenta que hay un niño idéntico al que era su mejor amigo Manolo. Y curiosamente, su padre también se parece mucho al que era su amigo Manolo. Voltea a ver al niño y resulta que este se llama Manuel, al parecer hijo del que alguna vez fue su mejor amigo. Por último, antes de que los tres debatamos sobre Ruido Gris, obra de un autor chilpancingueño, por último quiero hablarles sobre La Cruzada de los Niños, un texto que pudiera ser real o ficción, depende cómo deseen entenderlo. Supuestamente hay evidencia escrita en textos antiguos, tanto del Vaticano como de gobiernos de la Italia y de la Francia y de Alemania antigua, pero a la vez es una historia tan risible que parece no ser verdad. Resulta que por allá de los años 1200, un niño dice que Jesús se le apareció y que le dijo: hijo mío, solamente los niños pueden reconquistar la Tierra Santa, porque no llevan consigo ninguna carga, ningún malestar. Entonces este niño comienza una cruzada para volver hacia Tierra Santa. Y de igual manera, de hecho, dentro de la obra es mencionado, hay un paralelismo con la historia de lo que es el flautista de Hamelin. De hecho, al igual que la cruzada de los niños, se tiene como los hechos del flautista de Hamelin, que también pudieron haber sucedido o no. Total, que este niño comienza su andar hacia la Tierra Santa, y junto con él, cada paso, cada tierra, cada montaña que cruza, cientos de niños se le van uniendo, hasta que son 7,000, y llegan a pueblos en donde son rechazados, apedreados, acogidos por madres. Algunos les dan de comer, otros mueren en el camino, y siguen avanzando hasta que los niños llegan a una cantidad de 30,000, y siguen avanzando hasta que llegan al punto en el que tienen que cruzar el mar, a lo que de nuevo nuestro protagonista es visitado por Jesús y le dice que espere, que el mar se abrirá para ellos. Y ellos esperan y esperan y se cansan de esperar, y muchos comienzan a desfallecer de polio, de otras enfermedades, de inanición y demás. Y finalmente la mayoría muere, o es encarcelada, o es vendida como esclavos, o tienen destinos incluso aún peores. Y bueno, esas son mis aportaciones para esta tarde. ¿Algo que quieran decir mis compañeros? Creo que no. Ok, entonces procederemos a debatir sobre Ruido Gris. No, pues las preguntas al final. Gracias. Gracias. Hola, de nuevo.